Realmente, pues ahí vamos caminando con algunos proyectos, todavía no hay nada concreto, pero pues ahí van. Sí, ¿Tú cómo has estado? pues complicada, tuve problemas con la computadora Algo me comentó Nati, sí. y entonces, pues bueno, esa es una parte por la que no he trabajado lo que yo quisiera. Ajá. Y te cuento como dos cosas de la aplicación. He logrado como poder empezar a bajar información y logré hacer ahorita estoy haciendo un taller, ¿no? A partir de la información, Ah, porque muy bien. cuando platicamos la otra vez que te dije, estoy esperando que me dé la información, me llevó mucho tiempo sobre una investigación que estaba yo haciendo Ujú. y al final me estaba prometiendo entregarme más y más información y me ponía en la noche, al otro día, y me llevó hasta como un punto muy cansado donde pues ya era inminente que no iba a dar el resultado. Ujú. Entonces en ese momento dije, bueno, ¿qué es lo que pretende la aplicación? Te va llevando, entreteniendo a no darte lo que tú estás pidiendo para pasarte al siguiente nivel donde tengas que pagar. ¿Estoy bien? Bueno, eso es pensar mal y yo creo que por ahí va. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que se supone que las herramientas, yo te lo había comentado, funcionan con un concepto que se llama token. Ajá. El token hay que entenderlo como la cantidad de información que tú le das más la que te contesta. Uh-huh. La versión que es gratuita, hay una cantidad hoy en día de tokens que si bien es cómoda, se puede trabajar con ello. Si haces una investigación muy exhaustiva, se consumen. Sí, Y eso me no pasó. te avisa, No. no te avisa. Entonces, te quedas esperando y no sabes qué está pasando. Sí. Entonces, bueno, pues eso me pasó. Y la otra cosa que me pasa es la dificultad de las imágenes. Ujú. No Ah, logro ¿sigues como usando ChatGPT? esa, ajá, Sí, entiendo yo, porque eso ha estado publicado a lo largo de estas pasadas 2 semanas, que ChatGPT desarrolló una forma novedosa de hacer imágenes, ajá, caricaturizando cosas. ok, eh, y a la gente le gustó y entonces se saturó ChatGPT en la parte de generar imágenes. ¿Y cuál fue el efecto? Que tú le pedías algo y se tardaba, ¿no? ujú, así, No porque lo tuyo fuera complicado, sino porque el software que hace las imágenes estaba ocupado atendiendo todas las demandas de todos los usuarios. ajá. Bueno, ahorita que lo dices, sí, porque he visto que en algunos amistades o clientes tienen ya su imagen Sí, caricaturizada en sus imágenes del perfil. sí, Entonces, me hace mucho sentido por qué. sí, Ok. sí, fue un furor. Todo el mundo quería tener su imagen caricaturizada y entonces se saturaron los servidores. El mismo dueño de la compañía dijo, están derritiéndose los servidores, diciendo que estaban pues saturados y muy Ujú, calientes, porque ujú, computadoras cuando se usan mucho se calientan, claro. eh, y pues estaba esperando que pasara un poco la fiebre, ¿no? Aparentemente ya bajó, pero sigue habiendo todavía cierta saturación. Oye, ¿y hay otra aplicación aparte de esa que pueda yo usar? Bueno, sí puedes utilizar Gemini de Google. Pero lo que pasa es que a esa no, en la otra que tú me diste un link y con ese entro directo al JTPT, pero Ajá. a la otra no, La otra, bueno, pon en tu navegador Google Gemini o Gemini, y ya. enter y eso te tiene que llevar. Ok. Ujú. Bueno, pues eso.
haz de cuenta que eso me entretuvo un poco y luego, bueno, entre la computadora y que me enfermé y en fin, varias cosas personales, me complicó y la verdad he estado no logrando lo que yo pretendía de trabajo, ¿no? Para poder hacer Sí. ahorita el calendario que te había platicado y avanzar en los temas. Porque lo que pensé es que si yo, más bien, ¿cómo lo empecé a hacer? Que fuera más fácil para mí. De acuerdo a lo que yo he estudiado, por ejemplo, puse ahorita la terapia sistémica y a partir de ahí los principales autores, lo que hice un poco cuando estuviste aquí, ¿no? ¿Cuáles eran los autores más importantes? Y a partir de ahí es lo que me ha facilitado más una información más fidedigna, porque como tú bien decías, es un área que yo domino de información y que entonces puedo ver qué tanto es. Y también he descubierto esa otra parte de que tú planteabas, de que hacer la pregunta precisa da la mejor respuesta. Y entonces eso es en lo que me ha costado un poco de trabajo para obtener toda la información que quiero. Y entonces ahorita lo que hice fue que obtuve un poco de información de la terapia sistémica, que me pareció muy interesante, y di un taller gratuito la semana pasada, corto de 1 hora, una clase Ok, gratuita, para empezar a probar qué iba pasando con la gente, ¿no? Y sí, sí, efectivamente, cuando yo preparo un taller y invito a 60, ¿no? Que tengo en mi agenda más o menos, pues llegan 6, 8 a pagar, ¿no? Y ahorita al gratuito llegaron 26. ok. Entonces ya, bueno, pude ver el efecto y también pude ver el efecto de dar una información muy importante que sí ayudó y que también dejó a la gente como, ok, ¿no? Porque entonces, este, dejé pendientes como 4 temas que podían seguir, como la autoestima, cómo afectan los patrones en el sistema, las dinámicas, etcétera. Y entonces, bueno, quedaron interesados. Y justo ahorita es lo que estoy desarrollando para ver ahora cómo funciona venderles los 4 talleres, ¿no? Ujú, Que de lo que les platiqué en la gratuita la semana pasada. claro. Y entonces ahorita estoy elaborando esos 4 para venderlos de forma secuencial. Esa fue mi visión como para poder abarcar, haz de cuenta, pues mes a mes, ¿no? Donde yo dé un Sí, 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 gratuito sí. y pudieran ser 4. Y voy a ver cómo resulta, porque entonces planeé que los puedo vender por individual, Ujú, los voy a vender individuales y hacer una promoción por los 4 con un descuento quien asista a los 4. ok. Entonces, bueno, ese está ahorita Eso te tiene que dar buen resultado, porque si el primer taller que diste gratis los dejó interesados, sí. entonces de todos estos que tuviste, al menos una parte tiene que responder, ¿no? Exacto. Y entonces ahora lo que pensé es, lo que sigue es de ese material primero que di gratuito, porque aquí está la gran pregunta que yo quiero comentar contigo hoy, es Ujú, de cuál de las partes yo saco la información para que empecemos a hacer la promoción de la suscripción. Porque ujú, entonces, del primero que yo di, me di cuenta que yo les di mucha información y sobre todo la información precisa que obtuve y que pude seleccionar muy bien, pero ya en la exposición, obviamente mis conocimientos y ejemplos que di, ujú, fluyeron muy bien, claro. ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso dije, bueno, si esta transcripción, porque ChatGPT me dio cosas y yo las pude como conjugar. Le pedí, por ejemplo, que me lo diera en un lenguaje profesional. Luego eso mismo me lo diera en un lenguaje más coloquial. Y luego Ujú, me dio otro más coloquial todavía, donde ya era como toda esta carga emocional, donde yo realmente veo que la mayoría de las personas están con una conversación coloquial y muy básica, ujú, aunque tiene información profunda, pero entonces, bueno, pude ver estos 3 movimientos también muy interesantes.
porque entonces hay que decidir a qué público, con qué lenguaje es con el que conviene hacer la suscripción, ¿no? Sí. Entonces creo que, bueno, eso pasó y entonces yo hice una mezcla. Yo ya personalmente saqué lo de aquí, lo de acá, y yo ya fui como acomodando, pues esto muy, muy coloquial, embona un poquito aquí, ¿no? Y luego embona un poquito acá. Y es donde pude personalizar un poco eso que tú me planteabas de que yo te diera un texto mío como para ver cuál era el formato adecuado. Sí, sí. Sobre todo tu Entonces, bueno, estilo. sí, Aquí es el algo concepto es el complejo para estilo. mí. Es algo complejo para mí, Daniel, Sí. porque no es tan fácil, yo no tengo esa Ujú, fluidez. Yo la tengo mucho cuando la persona me está narrando su situación y ujú. entonces yo hago mi estructura y lo puedo verbalizar, pero no soy tan buena como me tardo muchísimo. Y Sí. entonces con la ayuda de la herramienta pude hacer esto mucho más fácil, ¿no? Bueno. Porque dije, esto encaja aquí, esto acá, me gusta más esto. Y entonces ahorita estoy como empezando a lograr construir algo así, ¿no? Y Ujú. aquí el tema es, ¿así es como crees que yo debería hacer lo que vamos a publicar? Correcto. Yo creo que vas por el camino que eh, es el más indicado por varias razones. Una, tú misma ya pudiste generar a partir de la herramienta información que te gustó. Que, ¿Sabes qué es lo que, más allá de que me gustara, como yo soy necesito todo muy estructurado, ajá, entonces, cuando ya estoy trabajando con los autores que me han dado sentido a mí y que veo la lógica y que funciona en los procesos terapéuticos, de ahí sí puedo hacer las combinaciones. ok. Entonces, ese es el formato que encontré y me Sí, sí, parece que entonces hacer la combinación entre autores sobre el mismo tema, ¿no? ujú, Ya genera una creación propia, digamos, aunque claro, sea tomada la información de estos maestros, ¿no? sí, sí, desde luego. Mira, yo insisto, creo que es el camino correcto porque te está dando la oportunidad de interactuar con información que Ujú, estás obteniendo de una manera más ágil, ¿no? No te tienes que meter a investigar 50 libros para armar un texto. Ese trabajo te lo está desmenuzando esta herramienta. ujú, Cuando tú la revisas, y como me lo acabas de decir, con tu propia experiencia ya le complementas. ujú, Y entonces estás generando tu información, la que tú quieres transmitir. ujú, Me parece muy interesante lo que me has comentado en el sentido de pedirle que te lo den versiones con sí, un formato, digamos, o un lenguaje más formal, más técnico, y luego la parte coloquial. ujú, Y en ese sentido, yo creo que lo que va a funcionar mejor para enganchar a la gente es la parte coloquial, sí, porque como tú misma ya lo viste, pues es lo que la gente entiende, es su forma de hablar, de expresarse, ¿verdad? Con la que se siente cómoda. ujú, Entonces, cuando vea la información, la ley y la entienda, va a sentir pues más interés y ganas de conocer más. Entonces, el siguiente nivel debe ser un poquito más, digamos, avanzado en cuanto a conocimiento, pero a lo mejor igual de coloquial, ujú. ¿sí? Eso sería tal vez el contenido de lo que llamábamos el folleto, ya con costo de suscripción, El ¿no? segundo nivel, El segundo nivel. eso es lo que quería preguntarte ahorita. ¿Sí? Y el tercer nivel, que sería el de ya un taller o un curso,
sería el formal, ¿verdad? Es decir, tal vez no alejado totalmente del concepto coloquial, pero sí se debe de notar otro nivel de lenguaje y otro A lo nivel, mejor las citas más importantes de los por autores. ejemplo, por ejemplo, Mm. de tal manera que haya más profundidad y más necesidad de que quien se inscriba en un taller y un curso, pues analice, piense, saque conclusiones a partir de eso, que es mucho Porque lo que se busca, ¿no? algo interesante que también fui viendo con la aplicación fue que entonces le pido que me desarrolle el taller, entonces me da primero, ya sabes, todo el formato, Ujú, y de ahí le empecé a pedir, bueno, entonces ahora dame ejercicios correcto. y dame preguntas, ¿no? Ajá. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, en este que di gratuito, fue muy interesante porque fui, haz de cuenta, mira, espérame, déjame ver si aquí lo tengo. Por ejemplo, una cosa importante era preguntarte, por ejemplo, ¿cómo te puedo compartir para que lo veas? En la parte de abajo Ajá, hay un cuadrito que tiene una flecha para arriba. dice presentar ahora. Sí, pícalo, Ajá, se va a abrir y va a salir una lista de cosas. Allá ajá. está. Ok. Y lo selecciono, Sí. pero ¿cómo lo selecciono? Porque no me... Eh, a ver, déjame decir, aquí estás seleccionando la página de Esa que la dice dinámica conferencia. familiar, ¿la ves? Sí, tienes que seleccionar, atrás dice dinámica familiar, pero Ajá. quedó detrás de la página. ¿Y cómo la eh, paso? ¿Ahí? ahí, ahora sí ya la Ok, veo. ya la ves. Entonces, por ejemplo, para que a lo mejor lo vemos rápido, ¿no? Sí, sí. ¿Tú lo lees o lo leo verbalmente? Este, no, coméntamelo, yo lo voy leyendo rápido. Bueno, entonces, bueno, exacto. Pues empecé con esta parte de lo que es importante para las personas, ¿no? Que la familia, Ujú, donde aprendemos todo, ¿no? Y luego esta parte de lo que sí vemos y lo que no vemos, ujú, ¿sí? Y luego cómo funcionan las familias con sus reglas, ¿no? ujú, La comunicación. Y estoy tratando de que empiecen a entender cómo es una dinámica, cómo son las dinámicas familiares, ¿no? ujú. Y cómo Muy podemos bien. resolver los problemas, ¿no? Entonces, haz de cuenta que esta fue la introducción y Sí. cuando reconocemos lo que está pasando, podemos buscar nuevas formas de relacionarnos. Ujú, Y luego me fui a desglosarles cada una, cómo son las alianzas silenciosas, qué ok, son, un ejemplo, su consecuencia, luego las reglas invisibles y luego ujú, los mandatos generacionales, ¿no? ujú, Y para qué sirve lo que ocurre, cuáles las funciones del síntoma en la familia que se está presentando cualquier problemática, y también con ejemplos, ¿sí? Y después les hice hacer el ejercicio, ¿no? ok. Entonces, y fueron estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en las alianzas, ¿has sentido que alguna persona en tu familia se entiende demasiado bien y dejan fuera a otros? Y entonces Ujú. fueron trabajando, no nada más Sí, escucharon sí. la conversación, ¿sabes? Ujú, Y entonces, y luego así. Y luego les di un pequeño resumen de los 4 temas siguientes: la autoestima que se genera en la familia, ujú, ¿no? Después, bueno, ya no les di todo este detalle, ¿no? Que ya llevo ujú. avanzado, que voy a avanzar. Pero Sí, sí. los 4 factores de los que hablé al principio es como de ahí van a surgir los otros 4 talleres, ¿te das de cuenta? De acuerdo. Sí, sí, Por sí. ejemplo, Sí, 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 me parece muy lógico. Tú ya les diste una estructura de cómo está el tema de la familia. a ver, ¿Qué ya vi, sucede en la familia? ¿estás viendo el anuncio? Sí, sí, lo estoy viendo.
Ok, entonces aquí en el anuncio les puse la autoestima, la comunicación, las reglas familiares y el enlace social. Y Ok, ahorita estoy desarrollando cada uno, ¿no? como un Y taller entonces aparte. es como un taller aparte. Este fue Ujú. el gratuito. Y entonces Sí, ahorita les estoy haciendo el anuncio de cada uno de ellos, ¿no? Que justo ujú, ahorita lo estaba yo, estoy elaborándolo ya. Por ejemplo, aquí está el primero de autoestima, ¿no? Donde ujú. aquí, estas imágenes sí las logré en la Sí, aplicación, ¿eh? sí, sí. Entonces, la Es que autoestima, como estas son fotorrealistas, exacto, este, no se distrajo tanto. Te debe haber costado tiempo, pero salieron. pero salieron. Entonces, por ejemplo, ahorita no logro todavía el tema económico, estaba pensando en 1,000 pesos cada uno, Ajá, ¿no? Todavía no logro ver cómo lo... Y a lo mejor ya en 3,500 ya entran a los tres o algo así, ¿no? ok. Entonces, y luego, pero fíjate, las imágenes que logré, esta es Ujú. una, como todo maravilloso, ¿no? Sí, 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 Esta claro, donde alguien queda excluido, donde la pareja puede estar en conflicto y claro, donde pues hay una familia un poco mejor, ¿no? Y claro. entonces, bueno, te reconoces en el espejo. Ahorita estaba cambiando colores para ver cómo Ujú. quedaba mejor, ¿no? Y el objetivo, el temario y las actividades, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves? Pues me parece muy bien. Creo que esencialmente es un poco ya en lo concreto algunas de las ideas que tú y yo hemos ido comentando y discutiendo Ajá, a lo largo de estas sesiones que hemos tenido. Yo sí, creo que ese es el camino. Es decir, un concepto general sí, que tú platicas, que tú presentas, sí. y ya en tu estilo y en tu manera de presentarlo, te Ujú, diste cuenta de que hablando en forma coloquial la gente se ujú, engancha más, ujú, participa, y el siguiente nivel de conocimiento ya es un curso más especializado, obviamente con costo, y por y, temas. y Ujú, por temas, ¿no? Y ujú, ahí es en ujú. donde viene el ir, digamos, haciendo que la gente participe a otro nivel, ¿no? Exacto. Ajá. Y desde luego, tu oferta y tu compromiso es, obviamente, darles lo que sigue, ¿no? Ya te Sí. platiqué términos generales, ya te dije cómo está conformada una dinámica familiar. Ahora vamos a ver cada uno de los aspectos Ujú, con ujú. detalle y con toda la profundidad que este nivel de curso permite, ¿no? Claro, y puede resultar muy amplia, porque haz de cuenta, ahorita, por No, ejemplo, en el tema de la autoestima, bueno, pues ahí se tocan, yo podría derivar de ahí, por ejemplo, temas de los traumas, ¿no? Temas claro. de los ancestros, etcétera, etcétera. O sea, Sí, hay sí, sí. como, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que finalmente está haciendo Brigitte? Que para mi gusto personal, Ujú, es como muy explotado todas las cosas que le pueden pasar a una persona o a una claro. familia. Ella lo convirtió en temas, ¿no? Y que los hace Ujú. cortitos Sí, sí, sí. y que desde mi punto de vista al final es como mucho tiempo de entretenimiento donde tú no logras comprender más fácilmente decir, bueno, ok, a ver, primero voy, como lo estoy queriendo hacer yo, la Ujú, estructura de origen, que es lo que ujú. siempre he planteado, y de ahí es más fácil que yo entienda todo de una manera muy amplia, más profunda, Correcto. más corta, más resolutiva, Ujú. porque esa es mi intención, como también un trabajo Sí. de mucha honestidad, no manipular la Ujú. situación tanto de gente, ¿no? Claro. Mira, yo lo trataría de ejemplificar de esta manera. Imaginemos el conocimiento como un árbol, ¿no? Ajá, En donde ajá. el tronco, pues, es el concepto general, ¿no? Ujú, El tema de la familia es el árbol, ¿no? sí, Pero en ese tronco están mezcladas estos cuatro aspectos que tú estás planteando, ¿no? ujú, ujú, La dinámica, el tema de la autoestima, el ujú, compromiso social, etcétera. ujú, Cuando tú quieres empezar a analizar uno de ellos, te tendrías que ir por alguna de esas cuatro ramas, ¿no? sí,
Y todas vienen del mismo tronco, pero ya cada rama tiene su particularidad, su manera, su objeto de estudio, se vuelve un objeto de estudio, ¿no? Exacto. Y estando en la rama, a lo mejor te encuentras, y ahí es donde aplica tal vez lo que está haciendo esta mujer que me comentas, Brigitte. Ella empieza a sacar más ramitas, ¿no? Sí. Y cada ramita ya ella le da un peso y una importancia y desde luego desarrolla en profundidad, ¿no? Pues no tanto, porque yo ahora que cuando ha venido y que he ido, sí hace un extracto como el que hice yo ahorita, ¿no? Ujú. Quizá más amplio, pero muy, ¿cómo te diré? Esponjado, te diría yo, ¿no? Como Ok. muy, ajá, porque por ejemplo, fui a tomar un taller con ella de las emociones Ujú. y, y lo que yo viví ahí, pues, pero cuando yo lo desarrollé en unas diapositivas que lo voy a enseñar, lo que pasa es que bajé mucha información al disco duro porque me estaba fallando la computadora Ujú. y lo di de forma presencial, eran como 12 personas. Pude ver un efecto bien importante de cómo yo detallo, porque Ok. ella te manda el texto, se sienta, te platica un poco del texto y empieza a hacer ejercicios y constelaciones. Y en eso ocupa 2 días. Y Mm. entonces la gente está como queriendo solucionar y entonces vive una constelación o un ejercicio dinámico que sí funciona, evidentemente, porque sabemos que funciona el trabajo sistémico de la constelación, Ujú. pero la gente no adquiere la información ni entra en un trabajo profundo de sí mismo, que Ok. quizá ahí es donde yo estoy casada con esa intensidad, porque fíjate que en la conversación cuando estuviste aquí en mi casa, tu casa, te, Gracias. este, te la escuché con profundidad porque esa soy yo, ¿no? Me puedo perder Ujú. Ujú. en la profundidad, ¿no? En el perfeccionismo. Ujú. Y entonces me pierdo esto que puede ser que yo pudiera llegar a más personas y así, pero me pongo un poco estricta, ¿no? Conmigo Sí. de hacerlo, siento yo, a lo mejor estoy mucho, pero honorablemente, ¿sabes? O sea, Ujú. entonces me cuesta un poco de trabajo, por eso ha sido difícil para mí ahorita como ya empezar a tener el material que tú me estás, que es en lo que estamos acordando para lograr llegar a más gente, Ujú. porque estoy buscando ese nivel, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, por eso dije ahorita que le explique y que puedas ver lo que estoy haciendo, Pero, escuchar pero tú. creo que ya estás llegando a ese nivel. Es decir, este primer ejercicio, como me lo has narrado, yo lo que estoy percibiendo es, número uno, tienes ya un buen dominio de la herramienta. Ya entiendes cómo funciona y qué te puede dar. Sí. Ya puedes modular el resultado en función a lo que tú quieres que te Ujú, dé. Y ujú. al momento actual, el material con el que diste este primer taller, lo sientes lo suficientemente bueno y te sentiste lo suficientemente cómoda para usarlo, Ah, sí, 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 ¿sí? sí, sí. Porque yo de mi conocimiento personal, lo entiendo a fondo. Correcto. Entonces, eh, otra cosa que me gusta es que no lo usaste crudo, no lo usaste tal y como te lo dio la herramienta, sino que tú lo editaste, le agregaste Pero de la cosas, misma conceptos. información. Sí, 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 pero lo ordenaste, le diste Ah, una sí, sí, estructura, sí, sí lo fui lo, modelando. lo fuiste modelando de acuerdo a Ujú, tu experiencia, a ujú, tu secuencia de ujú, conocimientos y cómo percibes tú que es mejor transmitir eso, ¿no? sí. Yo estoy Ujú, seguro que el siguiente tema que abordes te va a ser mucho más simple, porque ya tienes ujú. toda esta experiencia, ¿no? Es que cuando pude pedir, por ejemplo, los ejercicios y los ejemplos, Ujú.
fue muy interesante porque obviamente la herramienta tiene toda la información y entonces da ejemplos que son verídicos. Sí. Y entonces, bueno, ahí ya nada más fue esa componer un poco, como tú dices, mi estilo o cuáles sí seleccioné de los que Ujú. me dio, seleccioné este sí, este no, ¿no? Y así. Correcto, correcto. Eso es porque entonces, y lo padre pues es que sí te puede dar lo que le estás pidiendo, pero llega un Sí, punto en el que yo me quiero seguir en el tema y pues se me acaba el no, 20, ¿no? ahí es en donde yo creo que es importante que tú misma te des cuenta de que lo práctico está reñido con lo perfecto. Sí. Tú, y creo que ya tienes tú una medida en donde dices, bueno, hasta aquí. Te queda siempre la duda de qué más te podría dar. Pero hay un asunto interesante porque no sé cómo funciona el servidor, pero Ujú, cuando ya no puedo seguir con ese y yo tomo parte de esa información que en la que yo quería seguir profundizando, en ujú, una nueva ventana lo abro ujú. y entonces ya no está en esa misma sintonía y siento que cambia un poco el Sí, estilo. Y entonces ahí es donde yo me frustré mucho porque ok. entonces es como, ay, es como cuando tienes que volverle a explicar algo a alguien nuevo Sí, y yo sí, digo, híjole, ¿cómo te explico que ya íbamos, ¿no? Entendiéndonos tú y yo, sí, qué es sí. lo que yo estoy buscando y ahora yo te vuelvo a dar autoestima, por decir algo, ¿no? Que no ha sido ahorita el caso, pero y entonces tú me empiezas a contar desde otra historia, porque cuando estoy con la aplicación desde el principio, donde yo le estoy diciendo, de Virginia Satir, dame estos y estos y estos puntos, y Ujú, entonces en el otro no tiene este antecedente. correcto. Así Sí. funciona, ¿verdad? Estoy bien. Pero mira, aquí se pueden hacer dos cosas. Eh, entiendo yo que ChatGPT fue el primer de los asistentes de inteligencia artificial que agregó a su funcionalidad un concepto que se llama memoria. Ujú. Pues ChatGPT sabe de qué has estado hablando con él. Sí, porque ya me abrió un lado paralelo. Y Ajá, entonces, pero a veces no sé bien cómo usar la herramienta yo, todavía ajá, detalle, pero sí he visto, ¿no? Que está como almacenando sí, con qué estoy yo trabajando, correcto. Eso es la memoria. la memoria. Ujú. Esa memoria tú la puedes hacer un cut and paste, ¿no? Marcarla, copiarla y ponérsela como antecedente. Y entonces, ¿qué es lo que hace? No parte de cero, usa eso para poder seguir dialogando contigo. Bueno, no sé bien cómo hacer eso, ¿no? Ah, Cómo bueno, copiar y cómo pegar, ¿no? Bueno, copiar puedo así, nada más selecciono esa parte. eso es, Pero no selecciona, sé cómo abrirlo, porque en algún momento cuando ya está saturándose, me ajá, abre el chat sí, también, ¿no? sí, Entonces de ahí lo copio y lo pego sí, en de otra esa ventana ventana. paralela. Ok, ok. De ahí es en donde Ujú, la tendrías que copiar y ujú, pegar en ujú. donde preguntas, Ok, ok. ¿sí? O sea, le pegas y Sí, le dices, la pregunta que le quieres hacer, eh, toma en consideración esta información sí, y entonces ya le das enter, ok, perfecto. ¿sí? Sí. Para que entonces no pierda el hilo o retome a partir de donde ya habías tú este, logrado obtener información. Ujú, bien. Eso también sucede cuando has tenido una sesión muy intensa en el día, porque Ujú, recuerda el tema de los tokens. sí, Cuando es gratis, tienes cierta cantidad de información que puedes interactuar con ella. Recuerda además que los tokens son de entrada y de salida. Tú a lo mejor le hiciste una pregunta de 3 líneas, pero te respondió sí, 40 cuartillas. sí. Ahí es donde le bajas a los tokens. Mm, Entonces,
llega un momento en que en el día te acabaste a los que tienes derecho de forma Sí, me ha gratuita pasado, me ha pasado. y entonces te tienes que esperar al siguiente día. Sí, Ahí es cuando se pierde. sí. Pero, Entonces, ujú, pero para evitar que eso suceda, cuando ya no te dé respuesta, cópiate lo que te haya dado de respuesta, guárdala en un archivo y al día siguiente dile, tomando esto como antecedente, eso síguele. ya lo hice. ¿Y qué te dijo? Eso ya lo hice, porque entonces yo lo copio, lo pego y tengo mi respaldo en mis hojas de, este, Sí, en tus documentos. en mis documentos, ajá. Ajá, Este, y, y entonces sí, tomo y copio, ¿no? Y le ujú, pego, y entonces sí, ahí sí he visto como que continúa, no tanto con el mismo lenguaje que sí, estábamos, pero pero bueno, entonces ahorita lo que saco en conclusión es que yo ahorita lo que necesito realizar muy bien es el esquema de lo que yo quiero, lo que yo ya voy a querer para cada uno de estos 4 talleres, ujú, ¿no? Que voy a hacer, diseñar ahorita el esquema ujú, para que entonces ya mis preguntas sean muy precisas y obtenga toda la información que yo requiero, correcto. ¿no? Sí, 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 así es. Mm. Y bueno, el tema de Ahora, las... piensa en que con que tú tengas bien definido uno de esos esquemas, lo demás lo repites cambiando el tema, ¿no? Exacto. Ujú, ujú. Sí, sí, tengo que hacer, porque por ejemplo, empecé pidiéndole que me diera, noté algo interesante, le pido un resumen del libro y Ujú, me lo da escueto, ¿no? ujú, Y digo, sí, no. Entonces, ahora pensé en probar capítulo por capítulo. ok. Primero, muéstrame todos los capítulos del libro. Ujú, Yo selecciono los capítulos que considero más importantes, ajá, ¿no? O los que a mí me interesan más para de para acuerdo. el tema. Sí, es Y como un entonces, estudio eh, en eh, principio, ¿no? ¿verdad? Exacto. Entonces, Sí, bueno, sí, ya del capítulo tal, dame un corto, un corto, un corto, un corto. ajá. Y de ahí, ya de este capítulo, prepárame ejercicios, una dinámica, ¿no? Porque sí, sí les da muy bien, o sea, sí Ujú, da las dinámicas, está interesante. ujú. Entonces, bueno, sí estoy enamorada de la aplicación esta, ¿eh? La Sí, verdad, sí, sí, yo sabía. porque, porque en realidad, ¿sabes qué? Es como tú lo dijiste siempre, ¿no? Es el asistente perfecto. Claro. Es el asistente perfecto. Ahora, Ujú, sí estoy viendo que mucha gente se está metiendo ya lo estoy viendo, ¿eh? O sea, ya de sí. mi grupo de estudio aquí de los jueves, este, nosotros estudiamos el curso de milagros, que es muy complejo, muy complejo. No, no, no. Yo tengo el libro de los Ajá, milagros. ajá. La verdad, sí es decir, yo lo leo un ratito y tardo un mes en entenderlo y seguirle, porque está complejo. Es muy complejo y, por ejemplo, aquí, yo que he estudiado a otros maestros como Ujú, este Krishnamurti, por ejemplo, sí, o Neville Goddard, ¿no? Donde ellos hablan con toda claridad de cómo la religión es, pues, un truco de alguna manera, ¿no? ujú, Entonces, el curso de milagros donde sí te mete al análisis de si estamos viviendo esta realidad, si la estamos creando nosotros o, bueno, el caso es que uno de mis alumnos, hace 2 semanas que vino a la clase, planteó un punto sobre los psicópatas y demás, ¿no? ¿Qué haces con una ujú, persona? Porque él ha estudiado un poco de psicología. Y entonces me di cuenta y yo le contesté como es, ¿no? De que necesitabas amarlo y ver qué te estaba enseñando esa persona y tal, y que nosotros podemos ujú, matar emocional o psicológicamente, etcétera, ¿no? Se fue como muy choqueado y entonces nos mandó un enlace y métanse aquí porque entonces si yo dialogué con la aplicación y bla, 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 ujú, y yo no lo hice, por supuesto, no me metí, ¿no? A lo que él pretendía. Y vinieron anoche y entonces
ayer me dijo, es que yo estuve ahí chateando y bueno, hasta que logré encontrar cosas, pero el gran descubrimiento para mí fue bien interesante porque ayer en la conversación de anoche, él, con el tema que yo elegí y lo que empezamos a hablar, es cuando realmente lo comprendió, Ujú. ¿sabes? Y Sí, entonces ayer dijo, ok, entonces le dije, es que tú no has entendido que nosotros como humanos tenemos la mejor herramienta, ¿no? sí, Nosotros, ay, perdóname, sí, pero sí necesito contestar. sí. Adelante. ¿Qué pasó, Sofita? Buenas tardes, doctor. Bueno, ah, ya te llegó la medicina. Sí. Puedo entrar. El secretario de emergencias de la el secretario de la doble jefe, doctor Carlos Serna, doctor Humberto Romero. Espera un momento, por favor. Por favor, permanezca en línea mientras se transfiere su llamada al operador. Para la visión, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Acabo de recibir una llamada de usted, pero no alcancé a contestar. Soy la señora Ángeles Peralta con el tema de mi hermano, el señor Octavio Peralta. Señor Octavio, nada más es para confirmarle la consulta de revisión para mañana en la clínica. Me indica el doctor que los vería a las 12:30. Es que yo le escribí un mensaje a su celular comentándole que si por favor, él nos ofreció sábado o martes, y entonces mi hermano, para su condición, como se siente ahorita, podríamos ir el martes, señorita. Yo le aviso al doctor, es que ahorita no está aquí, anda de congreso, entonces no sé si te vio sus mensajes o no. Nada más me mandó los horarios de los pacientes, yo me imagino que no ha revisado su mensaje. No, lo que pasa es que... yo le pongo entonces que sea para el martes. Sí, porque cuando nos... estaría confirmando el horario el lunes. Ok, porque terminando la cirugía, mi hermano, cuando nos ofreció los días, mi hermano le dijo, estaría bien el sábado. Como que se sentía inquieto de que pudiera sentirse mal o algo. Y entonces, pero ya ahorita que él ha tenido que descansar porque tiene un problema de la hernia, entonces acordamos que mejor el martes para que estuviera descansado el fin de semana. Yo ahorita le aviso. ¿Sí? Ay, entonces señor. El lunes le avisamos el horario, por favor. Le agradezco muchísimo. Sí, de nada. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Ay, perdón, Daniel, es que era... Sí, no te preocupes, así es. Importante. Ajá. Bien. Sí, entonces me decías que este compañero tuyo de estudio. Yo les decía la gran importancia de que es no dudar de lo nuestro, ¿no? Porque además yo con la experiencia de la herramienta es, ok, tú me estás dando la información, pero vivencialmente, ya con mi experiencia personal de ser terapeuta y de estudiar y de mi propia vida, siempre hay ese plus que es mío, ¿no? Que es Claro. personal. Y entonces él decía, claro, yo le decía, es que mira, nosotros estamos en este grupo y la inteligencia no te va a dar esa experiencia que tiene Mónica ahorita o Alex o Dinora, o eso no nos lo va a dar la herramienta, ¿no? No. Y entonces, por eso, porque fue muy interesante esto que viví con ellos. Y luego, cuando di el curso, la clase gratuita, porque así le llamé clase gratuita, cuando di la clase, una de las señoras que está metida todo el día en la computadora, ¿no? Fue interesante cómo terminando me dijo, bueno, en mi conclusión, pues yo ya sabía todo esto, yo me moría la risa en mi interior, la verdad, en el sentido de que no es posible que ella, que tiene una serie de problemáticas y demás, haya entendido
porque muchos de los temas que yo planteé ahí son una problemática de su sistema familiar que no ha podido resolver. Entonces, en ese sentido, hice yo una valoración muy importante de la herramienta es justo eso, una herramienta. Correcto. Pero para la selección de mis colaboradores en un momento dado que yo pueda extenderlo del instituto, la selección de las personas para que den clase va a ser de vital importancia. O sea, pude llegar a ese punto porque dije, no, una persona sin conocimientos, queriendo ser muy técnico, porque aquí le dicen el ABC y 1, 2, 3, no necesariamente va a poder llegar a la profundidad y a la sanación que yo pretendería que se diera en cada interacción de una clase, ¿no? Fue Sí, muy, sí, muy totalmente. ilustrativo el uso de la herramienta, ¿no? Y también ver cómo los demás la están usando y cómo pueden asumir que ya entendieron, que ya saben, y se pierde toda esta parte de la parte sensible y humana Correcto. del contacto, ¿no? Sí, Me sí, de parece acuerdo muy contigo. interesante. Ujú. Fue muy, Sí, muy la ilustrativo. herramienta es eso, una herramienta, un apoyo, una manera de hacer, ¿cómo se llama? Mejor, más rápido, lo que sea. Pero algo que no tiene es esa sensibilidad, esa percepción que Ujú, tenemos ujú. los humanos, ¿no? Exacto, exacto. Ujú. Y esperamos, los que estamos metidos en esto, que además no lo va a tener, porque esa es una característica intrínseca del ser humano, es parte del ser Exacto. vivo, ¿no? Exacto. Eso es donde Sí, pienso el gran valor de la filosofía, ¿no? correcto. Entonces, Esta herramienta lo que hace es potenciar la capacidad de pensamiento, de análisis, ujú, eh, un poco de síntesis del pensamiento humano, ujú, pero no lo va a sustituir, ¿no? exacto. Y las consecuencias o las conclusiones de a lo que llegue un pensamiento generado por esta herramienta tendrán que ser matizadas siempre para poder llegar a la realidad por un humano. De otra manera no tienen sentido, ¿no? Exacto. Oye, Daniel, qué bueno. Bueno, eso es importante para mí platicarlo contigo, ¿no? Este, mm, en el tema de la preparación para los, los textos que vamos a vender, Ujú. ¿qué opinas de, por ejemplo, ahorita me aboqué a trabajar con la terapia sistémica? Yo estudié la terapia sistémica no como carrera, pero bueno, la he estudiado a través de Bert Hellinger y todo esto, ¿no? Sí. Pero yo sí estudié la psicoterapia gestal. ¿Qué Ujú. pasaría? O sea, creo que lo importante para mi pretensión de que una secuencia de información vaya siendo resolutiva para la persona, Ujú. este, haríamos como ahorita, por ejemplo, todos los textos de un año para vender un año, para tener nosotros ir teniendo el respaldo de un año de la Sí, terapia sistémica, creo que apenas sería suficiente como todo eso, una artículos de la terapia sistémica. Otro sí. podría ser los artículos de la psicoterapia gestal. Ujú. Yo estudié neurolingüística, sí estudié neurolingüística, pero Sí. ¿cómo se llama? La logoterapia de Víctor Frank, ¿no? Ok. Entonces, donde ahí ya estoy abordando como tres grandísimos temas Sí, muy sí, sí. importantes, ¿no? Entonces, la terapia sistémica, todo lo que es la dinámica familiar, la otra como todo mucho el asunto individual, aunque siempre estamos conectados en los sistemas, Ujú. y la otra es ya como un proyecto y un sentido de vida, ¿no? Ok. Ese sería un formato que podríamos usar como, Y porque entonces llevaría la secuencia, ahora, la secuencia que da congruencia y que puede ser como cuando tú estás leyendo a un autor, ¿no? Sacó sí. otro libro y sacó otro libro y sacó otro libro. Esa es Ujú. mi visión.
Ahora, nosotros venderíamos uno por uno. Ahí podríamos hacerlo así, podríamos de los 3 temas combinar y entonces ir avanzando en los 3 temas a lo largo del año, ¿no? O hablar de un solo tema en una primera entrega y luego en una segunda entrega hablar de otro tema nuevo de alguno de estos 3 y luego en un tercero hablar de otro tercer tema y de tal manera que yo insisto, siempre le dejes al lector o a tu suscriptor el interés de seguir conectado, de seguir recibiendo el material, porque si tú le das en un solo tramo, aunque sea por entregas, todo el conocimiento que has preparado sobre una de las materias, va a decir, pues ya no necesito lo demás, ya aprendí aquí, ¿no? Pero si Entonces, haces una mezcla de temas y se lo vas dosificando, el interés del cliente se va a mantener ahí, ¿no? Sí estoy de acuerdo contigo en que debe ser resolutivo, que vaya encontrando utilidad, pero también que le quede el interés que sigue después de esto que viene, ¿no? bueno, Entonces, ok. en ese sentido, es cierto, hay que tener material preparado para todo el año, pero yo creo que, como te decía desde la vez pasada, hay que concentrarse en un tema, tenerlo lo más completo posible. No lo vas a entregar todo al mismo tiempo, hay que dosificarlo para que sea una entrega mensual, bimestral. Esa parte no la hemos platicado, cómo nos gustaría que fuera la entrega. De todas maneras, ya tienes material para un año, pero eso no quiere decir que lo vas a entregar todo. Yo lo que diría es un tema desarrollado en completo. Lo vamos publicando y acto seguido y de inmediato trabajar en el segundo tema, de tal manera que te dé la alternativa, como te sugería yo, de hacer, a lo mejor la entrega va a ser mensual. Bueno, los primeros 3 meses son del tema que ya tienes desarrollado, pero el cuarto, quinto y sexto son el segundo tema. Ok, mira, por ejemplo, porque esto es como muy importante para mí platicarlo contigo para poder concentrarme, ¿no? Por ejemplo, Sí. entonces dije, me voy a poner a investigar, ¿no? Entonces puse como, lo podría dividir por áreas, ¿no? El área física, la salud, la alimentación, actividad, higiene, sueño, prevención de enfermedades, sexualidad. El área intelectual, cada una de las áreas, ¿no? El área afectiva, el área profesional y vocacional, el área espiritual, ¿no? Este podría ser un formato, el área económica y financiera, ¿no? Y entonces, todo esto lo saqué de ahí, ¿eh? Porque ahí está. Entonces, fíjate, si son 6 áreas, Ajá. A lo mejor lo que estamos pensando es de cada uno de estos áreas, las puedes entregar en forma bimestral. El primer bimestre te concentras en el área física, ¿no? El segundo en el área intelectual, el segundo bimestre. Ok. Ajá. El tercer bimestre en el área afectiva. Afectiva. Ahora, esta es la secuencia en la que tú la estás planteando. Si esta no es la secuencia correcta, no importa. Al final lo ordenas en el área, en el orden en que mejor convenga, pero ahí está tu material para todo el año, ¿no? O sea, ok, pero ¿sí opinas que está bien así como lo pensé? Sí, por conceptos, digamos, integrales, ¿no? O Ajá. sea, pero que dejan además, digamos que lazos abiertos hacia otros temas que vienen después.
o que vienen en complemento. Sí, a mí me parece bien. Porque, por ejemplo, en todo lo que sería el área afectiva emocional, de aquí, bueno, que acuérdate que yo planteaba como un gran pilar del instituto las emociones. De aquí, Sí, bueno, pues ya quién sabe qué tanto podía yo claro. relacionar, ¿no? Y quizá, esta es una idea que puede ser que en cada uno de estos temas yo pueda, como tú planteabas ahorita, seleccionar de qué, qué de estos temas de la terapia sistémica, de la logoterapia y de la terapia gestal. Y entonces ahí sí ya es una información combinada, ¿no? Combinada, que es única, ¿no? Sí, sí, Que es sí, un, desde luego. que es un formato único porque pueda hacer esa combinación. Por ejemplo, pienso, ¿no? Ahorita, autoconocimiento y autoestima en el área afectiva, ¿no? Entonces, de toda la parte de autoestima que yo estoy ahorita revisando, esa parte de cómo se genera la autoestima en la infancia, en el sistema familiar por las dinámicas, luego qué pasa con la parte gestal de cómo cierra ciclos o no la persona y de cómo puede llevar su parte de autoestima en una satisfacción para un proyecto de vida desde la logoterapia, ¿no? Y entonces ahí ya puedo hacer como este encadenamiento. Sí, sí, sí. Sí, sí, me parece bien porque digamos que vas ligando lógicamente las ideas y les estás dando una estructura a partir de tres escuelas de conocimiento, ¿no? Exacto. Entonces, el tema es eh, la parte de el autoconocimiento y la autoestima, Ajá. cómo abordan estas tres disciplinas o Ujú. estas tres áreas de estudio. Sí. Presentas tú eh, tu concepto sobre eso, Ujú. la estructura que tú consideras es la adecuada para estudiar y entender, Ujú. y como dices, para que el que lo consulte, a partir de esa lectura, de ese estudio, pueda resolverse a sí mismo algún conflicto o alguna situación que se le esté presentando, ¿no? Pero entonces, ok, yo necesito ligar lógicamente las tres escuelas de conocimiento que yo pretendo Correcto. y al mismo tiempo, una vez seleccionado el tema, no más bien el área, este Ujú. sería el área, entonces sería el desarrollo de los talleres, ¿no? Sí, sí, sí. Desarrollo de los talleres. Ujú. No, Sí, bueno, pues está así de enorme. sí, por eso te digo que el asunto Necesito no, acotar. exacto. O sea, Hay bueno, que, puedo hacer listas enormes y luego ujú, ya voy a seleccionar los temas, ¿no? correcto. Porque, Yo te sugeriría pensar en este tema de cómo estructurarlo, cómo ordenarlo, con la idea de cómo se hace una revista, ¿no? Una publicación. tú me Y podrías hacer así como un pequeño resumen, Daniel, con lo que sí, yo te estoy planteando hoy, desde sí, tu sí, visión, porque sí, sí. porque cuando tú estás hablando contigo mismo, ¿no? Ujú. Sí, sí, Pero estoy de ya al acuerdo. ponértelo aquí sobre la mesa y tú lo estás comprendiendo muy bien como yo te lo platico, Ujú. me ayudarías mucho si me haces como una estructura desde tu Con todo el visión, gusto. porque Sí, ya sí. es para mí sería como, ya, ok, a lo mejor le aumento un poquito o alguna cosa que Ujú. pudiera yo ver desde mi ángulo, pero ya sería para mí como lograr esa estructura alcanzable, porque si no, Sí, no me pierdo en toda esta estoy mar, de acuerdo. mar Es que de información.
tú misma lo decías hace rato, es que ya Sí, hay temas que te pueden dar para mucho, ¿no? sí, Pueden volverse tan profundos como quieras investigarlos. exacto. Aquí, Ajá, aquí ese nivel de profundidad, dejémoslo cuando ya está estructurado, digamos, la carrera, ¿no? El ujú, diplomado. ujú, Y entonces sí son temas de estudio, pero vienen después de una secuencia de aprendizajes, ¿no? ujú, ujú, ujú. Yo lo que voy a proponerte es cómo estructurar eh, esta primera etapa, es decir, Sí, ya hay un tema en el que has estado trabajando y ya hay tres, digamos, vertientes por las que podemos, tres corrientes tres corrientes de terapia. de Bueno, terapia, ¿no? porque de terapia, sí. O sea, la Entonces, a gestal, partir la de eso, sistémica y la logoterapia. Ujú. voy a desarrollarte la idea que te estaba sugiriendo de pensar el modelo como una revista, ¿no? Ajá, Una revista especializada en donde pues, la revista entrega en cada fascículo un tema o una combinación de temas y a lo mejor a lo largo de toda una temporada, ¿no? Por decirlo así, de una secuencia de publicaciones, agotas el tema, ¿no? ajá. Fíjate Agotar el que tema no quiere decir que ahí se acabó, no. Quiere decir no, que tú vas a hablar de un tema, como no puedes hacerlo al mismo tiempo de todo, lo dosificas por capítulos, por lecturas, y a lo largo, digamos, de 6 entregas ya tienes todo el tema presentado, ¿no? Cuando llegues a ese momento es entonces cuando ya puedes tú invitar a un taller o puedes invitar a un curso, ¿no? Porque ajá, ya estudió el material, ya sabe de qué se trata y ya puedes entrar a dinámicas, ¿no? sí. Fíjate que hace varios años que yo empecé con la idea del instituto, Ujú, con mi hermano diseñamos, y voy a encontrar por ahí, tengo un pequeño formatito que hicimos porque mi plan en ese tiempo, pues no estábamos con la tecnología que hay hoy, ¿no? ujú, Y yo quería hacer una revista impresa. ok. De hecho, inclusive hasta hice el logo que se llama, ¿cómo se llamaba? Ahorita la voy a buscar porque la debo de tener, si no aquí en la esta. Y Ajá. entonces ahorita que me lo mencionas, digo, claro, o sea, es el formato ideal Sí, sí, de sí. hacer la revista que esa es la que podríamos vender como la revista del instituto en una Correcto. suscripción, porque es muy diferente un texto suelto que ahí te vendo Exacto. a una revista donde vamos a tener imágenes y diferentes, ahí sí podríamos hacer Incluso lo que toda esta decías de los combinación. videos, Ajá, cápsulas, ¿no? exacto, porque le daría mucha imagen y Ujú. este, muy atractivo. Sí, claro. Es decir, el concepto de una revista no pasa de moda. La única No, diferencia entre las revistas que se usaban antes en papel es que ahora van en un formato electrónico y las puedes exacto, tú descargar de internet, ¿no? exacto. Ajá, Ya no las tienes que sí, mandar a imprimir, exacto. pero sigue Ajá, siendo el mismo concepto en el sentido de sí. que vas a ir presentando temas bien estructurados, bien formateados, bien ilustrados, ¿no? Ujú, Pero ahora la gran ventaja que te brinda la tecnología de Internet es que le puedes agregar audios, videos, y otro tipo de información que lo complementan y lo enriquecen. ujú. Claro, por supuesto. Pero Sí, sí, como no, yo, bordando sobre estas ideas, te presento un esquema de cómo pienso yo que debemos de preparar esta información que vamos a ofrecer gratuita, que vamos a vender y que van a ser suscripciones de esta revista, ¿no? Que yo ujú. originalmente le llamé boletín, pero en realidad es un concepto más de una revista, Sí, creo una que ahí es publicación donde, especializada, ajá, ¿no? ujú, sí, Y ok. si revives tú lo que tenías por ahí,
pues con eso cruzamos ideas. Sí, sí, creo que por ahí sería. Ahorita es que te digo que esa información no la tengo aquí ahorita. No, bueno, Me tardaría en verla, buscarla ahorita sí, no te preocupes. Creo que que tengo el aquí, concepto lo tenemos. pero en algún, mira, nada más encontré cuando yo quería que se llamara el círculo potencial infinito, era parte de muchas ideas que fui escribiendo. Encuentra aquí los conocimientos que harán tu vida diferente. Cuando decidas y cómo decidas. O sea, era como ya el arcón de las mentiras, habíamos puesto un capítulo que íbamos a poner Okay. mi hermano y yo. O sea, teníamos esa idea muy interesante de la revista, ¿no? Claro. Entonces, ahorita, bueno, ya logré contigo con tu aportación, por supuesto, el formato ideal para vender, que a mí no me terminaba de cerrar bien, por eso me estaba costando tanto trabajo qué información iba yo a poner, ¿no? Pero ahorita en el formato de revista me parece muy interesante porque, como tú dices, habría videos, habría mensajes. Tengo una clienta que es una doctora que también viene a mis clases, que tiene una voz que desde mi punto de vista puede ser muy interesante porque ella podría hacer narraciones interesantes de un tema y podríamos pensar como, no sé, habría que buscar un estilo, sí, como no, como un cuento, como, ¿qué podría ser? Sí, que cuenten historia, Que cuente ¿no? una historia. Hoy está muy de Sí. moda, Ajá, ¿cómo se llama? El contar historias y en esa historia tejer conceptos, ideas, ¿no? De tal exacto. manera que presentas una situación a través de una historia, Ujú, ujú. que puede ser un cuento o Sí, algo más elaborado, una sí, novelita, lo que fuera, y sí. ahí vas presentando circunstancias, historias, y presentas la problemática, cómo la entiendes, cómo la resuelves, ¿no? Eso Claro, requiere mucha creatividad, pero es una pero pues manera con de la presentar cosas, ¿no? herramienta, si yo sé cuáles son los puntos centrales para que me construya Ah, no, la sí, historia, exacto, ¿no? O claro, sea, cuenta una totalmente, historia totalmente. que tenga el contenido de una relación de pareja, Ujú, con un proceso X y X y X, ¿no? claro. Y Digamos, entonces le pides a la herramienta que invente un diálogo en donde se manifieste la circunstancia, ajá, exacto. cortas, entra la persona que conoces con voz de locutor, Ay, sí, qué bárbara, porque narra, lee este, perfecto, ¿no? maravilloso. Ajá, Explica el concepto sí, y luego da la circunstancia, ¿no? sí, El diagnóstico, sí, experto, y sí. propone una circunstancia para que resuelvas tu problema, y luego regresas a la voz de los originales, dialogando en torno a la circunstancia o a la terapia que le estás proponiendo, ¿no? Y Ok, cierras una cápsula muy interesante. muy bien. Entonces, bueno, ¿sientes que ya llevo una estructura y una idea mucho más Sí, formalizada? sí. Yo creo que el hecho de que ya te haya gustado la herramienta y la encuentres útil y veas tú cómo le vas sacando provecho, ya tienes ganado más de la mitad del camino, ¿no? Sí, 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 estoy contenta, Lo, muy lo contenta. demás, lo demás es estructura que tiene que ver un poco con cómo quieres hacer las cosas. Este, en eso creo que hemos podido entendernos bien. Yo te voy a proponer esta estructura basada en el concepto de una revista, pero te lo Sí. voy a tratar de desmenuzar un poco más, Ujú. te- y sigamos trabajando por ahí. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Porque retomando el inicio del proyecto, es lo primero que tú planteaste como ser la revista, que hoy le vamos a llamar la revista, Sí, el boletín, yo le llamé el boletín, por darle un boletín, nombre, exacto, pero a lo mejor el boletín es demasiado simple, sencillo, ¿no? Aquí sí, queremos algo de más nivel. Una revista sería el concepto, ¿no? Un magazine, como le llaman exacto, los franceses,
exacto. tiene pues toda una estructura, ¿no? De capitulado, de contenidos, secciones fijas, secciones, Es ¿cómo se que, llama? Que cambian. A lo mejor una pluma invitada, ¿no? Alguien exacto. que puedas tú invitar a que haga una contribución, ¿no? Que Claro, te, porque que ahí te ya ayude puedo con ir un artículo. ahí podemos ir presentando a los probables ponentes. Claro, Y, así y, es. y y bueno, es la mejor manera de vender el instituto. Correcto. Sí, 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 totalmente. Es la Es una mejor manera publicación porque cien entonces ya por no me ciento estoy hecha para promover el instituto. porque ya no me estoy vendiendo yo como Ángeles Peralta, No, 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 no. sino estamos Es, vendiendo una es ser institución. potencial, es Exacto, ser potencial, ¿no? exacto, Y ser potencial tiene a una directora que es Ángeles, exacto. pero tiene a otros contribuyentes, ¿verdad? Ujú, ujú, Que son parte del instituto y que tienen esto para aportar, ¿no? exacto. Sí, muy bien. Por ejemplo, dentro de mi grupo que están dispuestos a trabajar, estaría esta que es una doctora, que es la que estuvo en Ujú, la cirugía de mi hermano ayer, es su anestesióloga, y que tiene esta voz espectacular, ¿no? Y que ujú, puede aportar muchas cosas en cuanto a cuestiones del cuerpo, por ejemplo, en toda la parte de claro, salud. Podríamos ujú, generar con ella una estructura muy interesante, ¿no? Tengo a un economista, ¿no? ujú, Donde ya está más que puesto para empezar a hacer algunos pequeños proyectos de cómo, de cómo cuidar la economía individual y de la claro, claro. familia y no, toda esta parte. Y tengo otro que es un orador que le cuesta trabajo porque es tan disperso, porque entiende tanto que le cuesta trabajo acotar, pero que él es un arquitecto empresario que tiene conmigo 10 años y que logró hacer su empresa con mis aportaciones y Ujú. todo, y también es muy elocuente, ¿no? Tengo esos tres Sí, ahorita y muy buenos que podrían participar, digamos, ya muy dentro, bien, ¿no? Entonces, excelente. Pues ahí vas armando el equipo. ya, pues muy bien, Daniel. Creo que fue hoy una entrevista muy, muy interesante y sobre todo la pudimos acotar Sí. y ya tomar una dirección mucho más concreta Ujú. para que entonces ya yo, cuando tú me ayudes con el formato específico, ya me pongo a trabajar con los temas y con todas las tres líneas que quiero Las, de las terapias. Ujú. las terapias, perfecto. Sí, muy bien. ¿Tú qué opinas? No, pues yo creo que fue muy productivo Sí, y sí, tenemos ya un objetivo y una ruta trazada. Así es que sí, hay que caminarle, nada más hay que definir ya con cierta precisión las cosas, sí. los detalles que son importantes y por ahí nos vamos. Ok, entonces, sí, ponernos una meta para lograr hacer la primera revista, ¿no? Ujú. Prontamente. Sí, Y yo voy a empezar a pensar ahorita de por dónde querría yo empezar los temas sí, y empiezo a buscar cierta información para cuando tú me des el formato, ya yo diga, mira, ¿qué te parece si esto lo ponemos como una, un cuento? Lo ponemos como porque podríamos también hacer a lo mejor los ejercicios, que fue algo muy interesante que hizo la revista. ujú. Yo era niña cuando mi hermana compraba la revista de Vanidades, Sí, claro, ¿no? Donde sí, venían estos test para identificarte, ¿no? claro. Si tú eras, o sea, que tenga todo ese contenido, porque entonces sí Ujú. pago, ¿no? Sí, claro. Sí voy a querer No, pagar. no, y además, si vas a narrar una historia, pues no la vas a meter toda en un capítulo, la vas a tener en 3 o 4 para que la gente, insisto, se sienta motivada e interesada, ¿no? Claro que es lo que vende la televisión y las series, ¿no? La Claro. Ujú. secuencia del Sí, sí, episodio siguiente. correcto, así Sí, es. claro. No. Bueno, pues creo que llegamos a un punto clave hoy, muy Muy importante. bien, qué Muy. bueno. Ok. Ay, Daniel, pues muy, muy agradecida contigo y No, hombre, por favor, que no, también yo aprendo mucho, así es que es eh,
el agradecimiento es mutuo en todo caso. Sí, no, pues vamos muy bien y vamos a disfrutar este proyecto y a Sí. lograr todo también, ganar dinero, De acuerdo. ¿no? Ok. Eso ya llegará, Sí, viene por consecuencia natural, por sin embargo, consecuencia. no lo puedo perder de vista porque ahorita es el gran No, motivador de que totalmente, la revista de totalmente. verdad va a abrir el camino, así como Ujú. pólvora. Así la veo, ¿eh? Sí, Ahorita así la vi, qué porque bueno. entonces ya no es la persona, que es lo que a mí más trabajo me costaba, Ujú, venderme yo. ujú. Y en cambio, vender el instituto es otra cosa. Correcto, Muy así bien. es. Ay, Daniel, pues muchísimas gracias y No, hombre, ¿por a qué? trabajar. A trabajar, así es. Y pues Ok. cualquier cosa, cualquier duda, Sí, estoy a un WhatsApp de distancia, como siempre te lo he como dicho, ¿no? siempre decimos, sí, mi dificultad ahorita son las imágenes Ok. para Mira, poder. dale tiempo para que disminuya la carga. Yo sé que eso es transitorio. Y si tuvieras problemas en la semana, avísame y le buscamos por otra alternativa. Hay otras Sí, herramientas que te dan imágenes, ¿no? sí, porque Algunas mira, no son tan fáciles de usar, por eso no te las he recomendado. Pero si fuera el caso, pues nos metemos a ellas. sí, bueno, a lo mejor te puedo decir, mira, esta imagen es muy importante porque quiero que contenga, yo sé que muchos de mis consultantes y clientes, aun cuando les mando el anuncio, y ya cuando estoy en el taller les digo, ¿qué les dijo la imagen esta que puse en la diapositiva del tema tal, no? Ujú. Ah, no, pues, entonces se las pongo y les digo, ¿se Sí, dan sí. cuenta que tal y tal y tal y tal? ¿No? Pero yo en el fondo sé que entra la imagen y ya entró, ¿sabes? Ujú. Y da una ayuda. Entonces, a mí en particular me gusta mucho ilustrar, que eso Claro, va a ser un punto clave de la revista. Entonces, correcto. sí tenemos que tener una experiencia en la ilustración y en Ujú. cómo también descubrí esa parte interesante, ¿no? Hubo un momento que le pedí específicamente, con más detalles, una imagen y de plano me dijo, no logro comprender tu petición. Interesante. No logro comprender tu petición, no la puedo elaborar. Le puse algo simple y entonces me dio una de estas imágenes que te mostré. Ok. Pero bueno, Bueno, ya ok, lo revisamos con detalle. Si tienes problema, avísame y buscamos ok, otra alternativa. de acuerdo. ¿Ok? Muchas gracias, Daniel. De nada. Buen Qué fin de gusto semana. saludarte. Igualmente. Cuídate mucho y cualquier Sí, cosa, pues, estamos al habla. gracias. Ok, Hasta luego. bye, bye.